¿Alguna vez, como católicos, nos hemos preguntado cuál es la función del Papa dentro de la Iglesia? Pues bien, para empezar, el término Papa procede del griego papás o papas. ¿Qué significa Papa o Padre? Como sabemos nosotros, el primer Papa de la Iglesia Católica fue San Pedro y fue nombrado directamente por nuestro Señor Jesús. Después de que los apóstoles murieron, quedaron sus sucesores, aunque algunos hermanos separados niegan la sucesión apostólica, pero realmente sí existe la sucesión apostólica dentro de la iglesia que Jesús instituyó, aunque este tema lo abordaremos en otro video. El primer papa fue San Pedro, y de Pedro hasta el actual papa han pasado 266 papas, y el actual papa se llama Francisco. Una de las funciones principales del Papa es fortalecer la fe de la Iglesia que Jesús mismo instituyó. Para eso vamos a leer el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33, donde dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo, que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Como vemos en los versículos 31 y 32, Satanás pidió permiso para sacudir a los 12 apóstoles, como se hace con el trigo. Otras versiones dice zarandearlos como trigo, pero Jesús oró únicamente por Pedro. ¿Por qué Jesús oró únicamente por Pedro y no por los otros apóstoles? Muy sencillo, porque Jesús tenía una misión sumamente importante para Pedro y sus sucesores de Pedro, que es fortalecer la fe de los demás, es decir, fortalecer la fe de la Iglesia. Otra de la función del Papa es ser pastor a nivel universal, según el Evangelio según San Juan, donde menciona que Jesús nombra como pastor supremo de la Iglesia. Para eso vamos a leer el Evangelio de San Juan, con capítulo 21, versículo 15 al 17, donde dice: Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Como vemos, Jesús establece a Pedro como pastor supremo visible de la Iglesia. ¿De quiénes son las ovejas? Pues de Cristo, claro, y no de Pedro, porque Jesús dice: apacienta mis ovejas. Si realmente nosotros somos verdaderos cristianos, si somos verdaderas ovejas del Señor Jesús, debemos de dejarnos de apacentar por el pastor que Jesús dejó, y no de cualquier falso pastor que pretende ser instituido por el Señor. Pues bien, Jesús establece a Pedro como pastor visible dentro de la Iglesia Católica, pastor supremo dentro de la Iglesia Católica, y nosotros debemos de seguir a este pastor instituido por nuestro Señor Jesús. Y a través de la historia podemos comprobar que esta sucesión existe desde Pedro hasta el actual. Ahorita el Papa actual es el Papa Francisco. Pues bien, en resumen, el Papa es la más alta autoridad de la Iglesia, como vicario de Cristo,
tiene esta potestad por ser sucesor de Pedro, a quien Jesucristo confirió la primacía entre los apóstoles. Esto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Ustedes lo pueden buscar con calma. La Iglesia, ya desde los inicios y cada vez con mayor claridad, es consciente de que el ministerio de la unidad encomendada a Pedro pertenece a la estructura perenne de la Iglesia de Cristo. Por tanto, la fe católica sostiene que el primado pontífice no es una institución humana o de derecho eclesiástico. Pues vamos a ver cómo lo define el derecho canónico, la función del Papa. En el numeral 331 del derecho canónico lo define de la siguiente manera: el obispo de la Iglesia romana, en quien pertenece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por lo tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Esto es para demostrarle a los hermanos católicos y no católicos que la doctrina de la Iglesia está basada 100% en las Sagradas Escrituras, explicado en sus documentos. Esto es para que el católico viva fielmente su fe y no dude, pues, que nosotros vivimos bajo la doctrina de Cristo en la Iglesia instituido por nuestro Señor Jesús. Y como vuelvo a repetir, si yo soy oveja y cordero de nuestro Señor Jesús, debo de dejarme de apacentar por el pastor que Jesús encomienda, no de cualquier pastor. Y si nosotros realmente amamos a nuestro Señor Jesús, debemos de obedecer lo que Jesús quiere, lo que Jesús establece. Pues bien, este tema lo podemos hacer un poquito más amplio, profundizarlo un poquito más en otros videos. Por el momento, el día de hoy, hasta aquí llegamos. Igual no olvide suscribirse, porque vamos a seguir subiendo más videos explicando acerca de la doctrina de la Iglesia, para que nosotros, fortalecidos a nosotros mismos y poder fortalecer a los demás. Pues bien, muchas gracias y no olviden darle un like y suscribirse. Gracias, hasta la próxima.